Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:49. Saludamos a Verónica Zarauz, que está acá con nosotros. Le quiero agradecer por atender esta invitación. Verónica fue la esposa de Fernando Villavicencio. Y claro, en estas horas hay un par de elementos que se viralizaron. El uno fue un video donde Verónica Zarauz cuestionaba el accionar de la Fiscalía y del propio gobierno respecto del avance de la investigación del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto del año 2023. Y más recientemente, el martes pasado, Verónica Zarauz regresaba al país y publicaba un hecho inusual que le ocurrió en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Verónica, bienvenida, qué gusto, ¿cómo le va? Buenos días, Verónica. Muchas gracias, Fabricio, muchas gracias también. Gracias a usted por la gentileza. Empecemos por lo más reciente. ¿Qué pasó en el aeropuerto? Porque resulta que su post ocurrió después de uno que igualmente redactó Diego Borja, y después de eso apareció una referencia de una supuesta lista de personas opositoras al gobierno que supuestamente estarían siendo observadas a través de estos movimientos migratorios. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, una cosa inusual, ¿no? Nunca ha pasado, nunca me ha pasado. De hecho, tengo un apellido un poco común, ¿no? En esta ciudad. Así que me diga los policías que me retuvieron por casi cerca de una hora, que me digan que hay una alerta de un homónimo con mi nombre exacto, me llama bastante la atención. O sea, usted llegó al país, pasó a migración, entregó el pasaporte y ahí no le devolvieron. Claro, me retuvieron mi pasaporte y mi pasaporte se fue a pasear por la oficina de supervisión de migración. Estuvieron parada ahí en el counter. Claro, yo parada en el counter. Y luego le dijeron que se trataba de un homónimo. Por supuesto, ya después de casi una hora de tenerme ahí como tonta parada sin darme explicaciones y además rodearme de 4 policías, ventajosamente tengo filmado todo lo que pasó antes de que del ministerio saquen la foto y digan alguna cosa. Yo llego por vías corrientes, yo llego por el aeropuerto, yo no salgo por pasos irregulares, no tengo que esconderme, yo pongo mi cara siempre, no uso mascarillas, no uso bufandas, no uso nada que cubra mi rostro, como para que digan este es un procedimiento que se está verificando la identidad. No, señores, esto es un berrinche del gobierno. ¿Usted tiene alguna referencia de esta supuesta lista que fue difundida el día miércoles de la semana pasada? Sé que fue elaborada por el ex coronel de la policía, este señor de apellido Curipayo, que ahora está a cargo del CIES, es el segundo al mando del CIES. No sé con qué intenciones en estas listas pueden revisar todos mis antecedentes. Yo no tengo procesos judiciales, lo que yo estoy siempre exigiendo es justicia por el crimen de Fernando Villavicencio. Pero esa lista, ¿usted cree que es real? Entendería que sí, porque estas prácticas ya las vivimos en el gobierno de Moreno, de Correa. Estas prácticas son de ellos y al gobierno actual le encanta repetir estas prácticas. Pero estas prácticas, ¿qué significan? Porque usted no tiene un proceso judicial, no tiene una orden de detención, no tiene una indagación previa, al menos no lo sabemos, no tiene una instrucción fiscal, no tiene impedimento para ingresar o salir del país. ¿Qué significa esto? Bueno, el Ministerio del Interior tendrá que explicar mi pedido que le haré llegar en las horas de la mañana, por qué se me detuvo y bueno, y cuál es el homónimo que se está investigando. No tienen que decirme a quién están investigando, que también se llama Verónica Zarauz Peñaranda. Pero luego de este episodio que le ocurrió el martes cuando regresó, ¿no recibió ningún tipo de información que le permita tener mayores elementos de por qué esta situación tan irregular? Bueno, el gobierno cuando da explicaciones de alguna actividad que realiza. ¿Y usted ha hablado con alguien? ¿Ha pedido alguna explicación o no? No, todavía no. Como justo nos cogió el feriado de Semana Santa, entonces recién ahora es que se va a empezar a pedir aclaraciones, ¿no? Porque estas cosas, que además puede ser que sí sean comunes y son prácticas que sí se dan en determinados casos, pero en el caso particular mío, yo no tengo ninguna investigación, no tengo impedimento, no tengo absolutamente nada para que se me haya retenido absurdamente casi una hora en el aeropuerto. Mucha coincidencia luego también de, digamos, su video en el que usted había señalado en que habrían supuestos pactos para encubrir el crimen de Fernando Villavicencio, Verónica. Por supuesto, todo esto se da después de que yo denuncio públicamente estos acuerdos que se ven, que se notan. Han pasado 20 meses desde que ocurrió el crimen
Y el fin de semana, las Fuerzas Armadas filtran documentos confidenciales que no deberían filtrarse, diciendo que hay un atentado contra el presidente, un magnicidio. Y yo les pregunto a las mismas Fuerzas Armadas y al mismo CIES, ¿por qué no alertaron de estas mismas alertas que se dieron en el año 2023, el 24 de julio y el 31 de julio y el 7 de agosto, que el gobierno de Guillermo Lasso tenía pleno conocimiento de todas las amenazas que tenía Fernando y no hicieron absolutamente nada? Hubo 3 alertas previas antes del fatídico 9 de agosto. 3 alertas que tenía pleno conocimiento el gobierno de Guillermo Lasso y no hicieron absolutamente nada para proteger la vida y la integridad de Fernando. Ni tampoco difundieron los informes. Y tampoco les convenía difundir el informe, porque aquí es a conveniencia del gobierno lo que se filtran las cosas. Verónica, hubo cuestionamientos de parte de las hijas de Fernando Villavicencio, Amanda y Tamia, que luego del video posteado en redes sociales, ellas dijeron que, o más bien emitieron un comunicado en donde decían que esos pronunciamientos eran políticos, que coincidía también con una campaña electoral de la segunda vuelta. ¿Qué decir también sobre, digamos, de este comunicado que emitieron las 2 hijas de Fernando Villavicencio? Bueno, al respecto yo no tengo que decir absolutamente nada. Ellas tienen su postura, yo tengo la mía, ellas saben que yo estoy diciendo la verdad, que si fue o no fue el tiempo propicio. Bueno, hay que recordarles a las hijas de Fernando que su padre fue asesinado en medio de una contienda electoral. ¿Pero usted cree que fue precisamente eso, el momento propicio para poder denunciarlo, digamos, a puertas de una segunda vuelta? Ese día era el último día de funciones legalmente de la fiscal general del Estado. Estamos hablando del 8 de abril. Así es. Ese día tenía ella que retirarse de la fiscalía y se ha prorrogado en funciones porque el Consejo de Participación Ciudadana simplemente no ha emitido el concurso para que ella sea reemplazada. O sea, usted genera ese video por la finalización del periodo de la fiscal, Por supuesto. no por la cercanía de la campaña. Porque digo, esto, Verónica, yo ahí insisto en lo que le dice Andrea, esto se prestó para la especulación, incluso la tergiversación y la mala interpretación, tratando de asociarla a usted como una actora política vinculada a la campaña electoral, por el momento. Entonces me parece importante lo que usted acaba de decir. Usted lo difunde porque el 8 de abril la fiscal terminaba sus funciones. Por supuesto, ¿cuál otro interés debía tener yo en este caso? Pero más allá de la campaña política, resulta que el crimen de Fernando es utilizado cuando a unos les conviene, es bien visto el crimen de Fernando en el ámbito político, pero cuando a otros no les conviene, es la utilización política de su crimen. Cuando estamos hablando de un crimen de Estado, un magnicidio que se llevó en este país en el año 2003, este fue un atentado contra la democracia que a nadie le importa. Lo que ha hecho el gobierno de Daniel Noboa a través de sus legisladores en la Asamblea es emitir un informe donde se dice que el crimen fue producto de la delincuencia común, como si estuviera pasando por aquí por la Carolina y le asaltan, le matan para robarle el teléfono. O sea, una descarada abuso de toda la confianza que se le ha otorgado al presidente, porque él además le ofreció a la madre de Fernando traer asistencia internacional penal y no lo hizo. ¿Cuándo le ofreció eso? En campaña, utilizaron a la campaña, familia de Fernando. En la campaña del 2023. Estoy hablando de esa campaña. La campaña de segunda vuelta. La campaña de segunda vuelta. Porque además Daniel Noboa pasa a segunda vuelta tras el crimen de Fernando. Claro, el crimen de Fernando marcó un antes y un después de la campaña, eso es innegable. Pero ahora parece que a todo el mundo se le ha olvidado el crimen de Fernando. ¿Cuáles son las últimas actualizaciones de la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio? No hay ninguna actualización. Las investigaciones están paradas desde que se emitió esta sentencia rimbombante de 34 años para estos delincuentes que ya estaban siendo investigados por otros crímenes, y ahora la fiscalía ha decidido que este señor Carlos Angulo es el autor intelectual del crimen, como si un microtraficante tuviera algún interés en asesinar a un político de la talla de Fernando Villavicencio. No se ha sabido nada incluso sobre, o más bien, hay investigación sobre el asesinato de los 7 supuestos sicarios que estaban dentro de la cárcel. Es necesario también recordarlo, ¿verdad? Pero es que ese asesinato es muy importante en este caso. Y otra vez, a nadie le importa. Estas personas fueron asesinadas bajo la custodia del Estado en el gobierno de Guillermo Lasso, bajo también la dirección de Fausto Cobo, que estaba encargado del SNAI y también del CIES simultáneamente. Entonces,
Alguien tiene que darnos más explicaciones de las pocas que se ha dado. Incluso la fiscal, yo pensaría que ella está protegiendo a alguien más por miedo y no por un acuerdo que haya llegado. ¿Qué pasó con la fiscal? Porque usted tenía otra imagen y otra visión de la fiscal Diana Salazar. ¿Qué es lo que ha pasado en todos estos meses? Bueno, 20 meses a uno le hacen abrir los ojos. En los primeros días se pensaba que los criminales directamente involucrados eran gente del correísmo. Me hubiera encantado a mí que ellos sean los realmente responsables del crimen de Fernando, porque además eran las personas que nos persiguieron durante muchísimos años, allanaron mi casa, persiguieron a mi esposo. Fernando tuvo que esconderse muchísimos años, estuvo prófugo de la justicia por los juicios que le puso Rafael Correa. A mí me obligaron a pagarle $47,000. Este señor nos quitaron absolutamente todo, económicamente, psicológicamente, nos quitaron la paz. Mis hijos chiquitos se criaron en unos años terribles de persecución y lo primero que se veía los primeros días del crimen era eso, las amenazas de Fernando contra el correísmo. Luego matan a los sicarios, misteriosamente matan a los sicarios. A 6 en Guayaquil y 1 aquí en Quito. Simultáneamente, ¿no? Entonces a nadie le llama la atención por qué pasan estas cosas. Pero más allá de esto, retrocedamos un poquito en el tiempo. El día que asesinan a Fernando, 3 horas después ya estaban allanadas las casas de estos sicarios. Y esto se da porque ellos, la policía, ya tenía pleno conocimiento de lo que iban a hacer esta banda de delincuentes, porque hay una investigación que se llama Acrópolis, que venía dándose desde el mes de enero del 2023, donde la policía ya sabía las actividades de estos sicarios. No fueron traídos específicamente de Colombia para asesinar a Fernando, sino que ya estaban trabajando aquí. De hecho, ya cometieron otros sicariatos en el sur de la ciudad, y la policía tenía conocimiento de eso. Es más, la mayoría de esta banda ya fue detenida el 3 de agosto y les dejaron libres para que terminen de hacer lo que estaban haciendo. La policía sabía que estos delincuentes iban por una pieza grande, no sabían el nombre, o si lo sabían, han borrado el nombre del expediente, pero la policía tenía pleno conocimiento de que Fernando iba a ser asesinado y dejaron que sea asesinado, porque el día 9 de agosto la policía que les estaba siguiendo a estos sicarios les siguió incluso hasta las inmediaciones del Coliseo Anderson. Esto es un hecho que la fiscalía y la policía no pueden negar, porque yo tengo el expediente Acrópolis. De hecho, recién se juzgaron a los miembros que quedaron fuera por otro proceso en otro tribunal. Hay un elemento adicional de lo que usted señala de aquel 9 de agosto, y es una persona que fue detenida, estaba herida. En lugar de llevarle a una casa de salud, lo llevaron a que se desangre en la unidad de flagrancia de la Fiscalía y en La Patria. ¿Se acuerda usted de eso? Y ahí se murió. Por supuesto que este solo hecho también es un hecho grave, porque él es acribillado por la cápsula de Fernando. Y resulta que la persona que toma la decisión de llevarle a la casa de salud no conoce Quito para absolutamente nada. Apenas tenía 2 días en la ciudad. Este señor fue trasladado de Santo Domingo acá a Quito. Extrañamente, alguien tiene que dar una explicación de por qué fue trasladado este señor sin conocer. Y él busca en el GPS dónde queda la unidad de flagrancia, estando en la Y. Hasta la avenida Patria es una distancia muy grande con alguien que está herido, teniendo en cuenta que cerca del Coliseo Anderson está la Clínica de la Mujer, el Hospital Vos Andes, un sinnúmero de hospitales, de casas de salud que le pudieron, médicos por ahí, que le pudieron haber prestado los primeros auxilios a este sicario, que era importantísimo mantenerlo con vida, pero esta cápsula de seguridad decidió acribillarlo hasta que muera desangrado. Verónica, quisiera regresar un poco a sus declaraciones para que no se malinterprete. Usted dice, me hubiera encantado que fuera la Revolución Ciudadana o tal vez, digamos, el correísmo de manera general, y luego, claro, nos da el antecedente de por qué eso. Y quisiera nuevamente volver también a la pregunta de Fabricio. ¿Qué pasa con la fiscal? ¿Qué pasa en estos 20 meses con esa relación? Y nuevamente, si podemos ratificar esa frasecita que puede generar tal vez malas interpretaciones. Me hubiese encantado que fuera el correísmo. Es posible que se malinterprete. Pero, a ver, los enemigos comunes de la persona, cuando tienes un enemigo común, lo primero que se piensa es, fue él. Pero está dejando la fiscalía de lado el tema de los puertos, el tema del señor JJ Franco, que Fernando Villavicencio investigó y denunció en su momento,
cosa que hasta el día de hoy no pasa. El señor Muentes, también investigado por Fernando por el tema de tráfico de tierras en Guayaquil, gente muy peligrosa. Y el gobierno de Guillermo Lasso, cuando Fernando denuncia el caso León de Troya con la mafia albanesa, con este narco Dritan, algo más, Sí, ¿cómo no? que le dejan en libertad y no pasa nada, pero Fiscalía solo toma la posición de solo mirar a un grupo político para que ellos sean los culpables y deja de lado a todos los demás. Eso es lo que llama la sospecha y eso debería estar reclamando todo el país. Ahora, el tema es que usted, Verónica, el 8 de octubre del 2023, si mal no recuerdo, tanto usted cuanto Cristian Zurita, porque fueron los dos personajes que reaccionaron ese día, pero yo me enfoco en su tweet. Su tweet fue lleno de indignación. Usted le llamó a Correa asesino. Correa había escrito algo y usted escribió algo como a las 4 y pico de la tarde, y 4 horas después usted le dice que ya tenemos la evidencia, que te responsabilizan a ti, y usted le pone asesino con mayúscula. ¿Qué fue lo que pasó ese día para que usted haya escrito lo que escribió ese 8 de octubre? Bueno, este 8 de octubre es la audiencia privada donde el testigo protegido, la prueba madre del caso del Fernando, iba a dar su testimonio. Y yo no asistí a esta audiencia. Me olvidé, tengo hijos chiquitos, mis hijos necesitan, mi prioridad son mis hijos chiquitos porque habían pasado el crimen de su papá y es una cosa trágica que yo no le deseo a nadie. Pasó ese día y me olvidé, pero 2 días antes fue el asesinato de los sicarios en la cárcel de Guayaquil y la de Quito. Hay que marcar bien las fechas para poder entender este caso. Entonces, en las horas de la noche yo recibo la llamada de la fiscal general del Estado, indicándome que en efecto Rafael Correa es quien ordena el crimen de Fernando Villavicencio. Póngase en mi lugar, ¿qué hubiera hecho usted ante esta aseveración que me hace la titular de la Fiscalía del Estado? Entonces, es así que yo publico mi tweet. Y minutos seguidos, Cristian Zurita también lo hace lo mismo, porque también habló con la fiscal. O sea, aquí lo que debe preguntarse todo el mundo, ¿por qué la fiscal general tiene interés de contarle a una víctima algo que no es real solo para cambiar el tablero electoral? Porque seguimos hablando de periodos electorales. ¿Cuál fue el papel de ese testigo protegido? ¿Y fue o no una pieza clave o fue un falso positivo? No. ¿Qué pasó ahí? El caso de Fernando, el caso del crimen, es un falso positivo por todo lado. Primero, jamás apareció la bala que mata a Fernando Villavicencio. El examen forense dice que fue asesinado por una bala 9 milímetros. Y oh sorpresa, la cápsula de seguridad de mi esposo, las armas de dotación de la policía también son 9 milímetros. Entonces, lo que debía haber hecho Fiscalía es ubicar la bala y saber de qué arma salió. Luego no se hizo la reconstrucción de los hechos ni la triangulación de las armas, un sinnúmero de evidencias que dejaron de hacerse para terminar en este proceso de acá. Y cuando llegamos al fin, al juicio donde se revelaría el contenido exacto del testimonio, resulta que este señor Aguas nos cuenta lo que un tercero le contó, que el crimen costó $200,000 y Fiscalía no probó en qué cuenta se depositaron esos $200,000, ni de quién se recibió esa plata. Cuenta que además es el gobierno de Correa. El gobierno de Correa no existe hace más de 8 años atrás. No da un nombre, no da vinculaciones exactas, pero Fiscalía dice que esta es la prueba madre y que con esto hay que sentenciar a todos. ¿Usted ha recibido amenazas, Verónica? Todo el tiempo. De ¿Está hecho, amenazada ahora mismo? Yo tuve un atentado el 27 de septiembre del 2023, donde la policía minimizó con un comunicado diciendo que era un caso aislado. Resulta que fue después del magnicidio de Fernando Villavicencio que usted sufrió un atentado. Claro que sí. Resulta que los sicarios pasan por al lado de uno por si acaso alguien esté listo para que le maten. Y hasta el momento usted cuenta tal vez con seguridad, ha pedido seguridad, tiene amenazas presentes ahora mismo. Bueno, yo gozo de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y eso obliga al Estado a darme seguridad. ¿Teme por su vida ahora mismo, Verónica? Por supuesto que sí, desde el día que mataron a Fernando todo el tiempo. ¿No le han cambiado la seguridad? No. ¿Mantienen el mismo número de personas? No, absolutamente no. O sea, en eso el Estado ha cumplido. Por supuesto. ¿Cómo ve usted una vez que ha pasado el proceso electoral? ¿Qué expectativas tiene usted para lo que se viene? Ha pasado el proceso electoral,
ha sido reelegido Daniel Noboa y la fiscal va a seguir en el cargo de manera indefinida porque no sabemos cuándo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social va a llevar adelante el proceso para seleccionar un nuevo fiscal general del Estado. ¿Cómo le ve usted? ¿Cómo veo yo? Igualito que lo vi estos 20 meses atrás. O sea, no va nada, a cambiar absolutamente nada. No tiene ninguna expectativa. Es que para que haya una expectativa tienen que volver a investigar desde cero. Y existe, según Fiscalía, una investigación que nadie conoce, que nadie sabe ni siquiera el número de la investigación, que la Fiscalía decidió por cuenta propia mutilar el proceso y abrir otra investigación para investigar a los autores intelectuales y aquellos materiales que se le escaparon, porque cuando se abrió la instrucción fiscal solo tenía 60 días para vincular a la gente. ¿Usted cómo está? ¿Cómo está en lo personal? ¿Cómo está en lo familiar? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está usted? Bueno, mis hijos son unos niños de 12 y 17 años que desde que pasó esta tragedia se mueven acompañados de policías y pasan todo el tiempo. Se les cambió totalmente la vida. Totalmente. O sea, mis hijos primero crecieron en un ambiente de persecución. Cuando allanaron mi casa en el 2013, mi hijo menor tenía 18 meses y mi hijo José Emiliano tenía 5 años. O sea, son niños que se han criado en un ambiente hostil, donde veían a su papá perseguido, no le veían por tiempos definidos. O sea, es una cosa, lo que ha pasado con nuestra familia es una cosa que yo no le deseo a absolutamente nadie. Pero tampoco se puede permitir que el crimen de Fernando quede impune solo para caerle bien al gobierno de turno y a la fiscal de turno. Verónica, ¿qué pasó con las investigaciones que realizó una comisión del FBI? ¿Eso en qué quedó? ¿Se dieron resultados? Porque cuando pasa el asesinato de Fernando Villavicencio, llega una comisión del FBI, ¿verdad? ¿Qué ocurrió con eso? Y sobre ese tema se ha dicho muchas mentiras. El FBI vino al país a prestar su ayuda como asesores, porque el FBI no tiene jurisdicción dentro del país. Por lo tanto, ellos no pueden hacer absolutamente nada. Estuvieron asesorando a Fiscalía, de hecho se reunieron con los sicarios antes de que estas personas sean asesinadas. De hecho, esto detona el crimen de estos sicarios. Este es un hecho muy importante que parece que a Fiscalía se le olvidan las cosas, pero todos los aportes que ha hecho el FBI no han servido para mucho, porque las investigaciones no avanzan. La misma denuncia que puso Fernando Villavicencio antes de que sea asesinado en abril del 2023 contra 5 legisladores, diciendo que estaba es una denuncia de intimidación, acusándolos de querer contratar sicarios para asesinarle a él o a su familia. Hasta el día de hoy, la Fiscalía no me llama para darle los nombres de las 2 asambleístas electas y que están en funciones, que ellas le alertaron a Fernando de que iba a pasar esto. Hasta el día de hoy no me llama la fiscal a decir, a pesar de que ella ya tiene los nombres, porque yo mismo le di, no me llama y esto ya va a ser un año. Verónica, lo último. Hace meses se difundieron los chats del teléfono de Fernando Villavicencio. ¿Qué tiene que decir usted sobre ese tema? ¿Qué piensa sobre esa difusión de esos chats? Que, digamos, no lo hizo la Fiscalía, se lo hizo de modo particular. ¿Cuál es su posición sobre eso? El tema de los chats es un tema bien complejo. Resulta que a la Fiscalía le encanta filtrar chats de todos los casos, de todos los procesos que le interesan mediáticamente, pero en el caso de Fernando Villavicencio no ha filtrado un solo chat, un solo documento de la investigación para que la gente conozca, y es por eso que este caso se mantiene confuso, no hay una claridad, porque también periodistas, mucha gente debería dejar un poco la pereza de lado y solamente dejar de que la Fiscalía les diga lo que ella quiere que les saber. Vayan a investigar en los procesos son públicos, tienen derecho a revisar los procesos, al menos el que ya se juzgó del crimen, está clarito todo el fraude procesal que se hizo. Pero los chats no son parte del proceso. Pero y los chats, este tema de los chats, se origina porque Cristian Zurita contrata a un hacker para sacar la información del teléfono de su amigo, la guarda fuera del país y luego decide ir a entregar en las oficinas del FBI en Nueva York esta copia del teléfono, y el FBI a su vez manda por courier, por DHL, que es el courier que manejan allá, manda a la Fiscalía.
La Fiscalía tiene pleno conocimiento de la entrega, porque la fiscal Ana Hidalgo, que es la que está a cargo del caso, lo dice en la Comisión Ocasional de la Asamblea, que ha recibido ya la metadata de los chats del teléfono de Fernando. Luego de que los chats reposan en custodia de la Fiscalía y la policía, son filtrados. Alguien filtró estos chats y resulta que le dio al correísmo. Esta acción no debió haber sido gratuita, no debió haber sido sin ningún interés político además, pero todo lo que ha pasado en el caso del Fernando ha sido impresentable por parte de todas las personas que están involucradas en este caso. Pero esos chats entonces son reales. Entiendo que son reales, porque ahí están mis chats con Fernando. Correcto. Verónica, gracias por el tiempo y espero que esta es la primera vez que tengo la oportunidad de recibirla acá en la cabina, que no sea la última, para seguir hablando de este tema, que evidentemente necesita terminar con un desenlace que implique la verdad. Gracias, Verónica. Muchas gracias, Verónica. Gracias a Verónica Zarauz, que ha estado con nosotros, viuda de Fernando Villavicencio, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.